Me llamo Twyla Lewis. Tengo 38 años. Hace 2 meses, un médico me dijo que solo me quedaban 2 meses de vida. Así que tomé un vuelo de regreso a casa, para despedirme de mi familia. Pero cuando llegué, encontré a mi mamá conectada a un respirador en la unidad de cuidados intensivos, mientras mi hermana publicaba fotos brindando con champaña en la fiesta por el aniversario de sus suegros. La policía dijo que lo que le pasó a mi mamá había sido un robo. La aseguradora también lo trató como si lo hubiera sido. Pero había algo que ninguno de ellos sabía. Las personas que están muriendo ven una escena del crimen de una forma muy distinta. Pasé 12 años como ingeniera de combate en el ejército. Sé perfectamente cómo luce una escena preparada para engañar. Y lo que encontré escondido dentro del cojín del sofá de mi madre convirtió mis últimos 2 meses de vida en algo que nadie en esa familia vio venir. Bienvenidos de nuevo a Calm Drama Stories, donde los secretos familiares siempre salen a la luz, y la fortaleza silenciosa termina imponiéndose. Si te gustan las historias sobre defender a las personas que amas, déjame un comentario. Y no olvides suscribirte. Todo comenzó en un consultorio médico en Tacoma, Washington. Estaba sentada frente al doctor, viéndolo buscar una manera amable de pronunciar una palabra. Páncreas. No existe una forma amable de decirlo. Etapa 4. Eso fue todo. Me explicó que el promedio de vida era de 2 meses. Tal vez 8 semanas. Quizás 5 meses. Si el tratamiento funcionaba. Le pedí los números exactos. Me miró sorprendido unos segundos, y luego me los dio. Porque soy el tipo de mujer a la que la gente termina diciéndole la verdad completa. 12 años en el ejército hacen eso contigo. Construí puentes bajo fuego enemigo. Y desactivé artefactos que emitían ese pequeño pitido. El sonido que puede decidir si vives o mueres. Toda mi vida adulta se ha guiado por una sola regla. Si planeas todo lo suficiente, nunca tendrás que depender de nadie. Así que hice lo que siempre hago. Saqué una libreta. Y comencé una lista para cerrar mi vida. Vender la camioneta. Asignar mi pensión. Cancelar las citas con el dentista. Esa parte hasta me pareció un poco graciosa. Pero hubo una línea que no pude escribir. Llamar a mi mamá. Mi madre, Ruth, tiene 71 años. Es una bibliotecaria escolar jubilada. Hace 3 años enterró a mi padre. Y aprendió a dormir sola, en la casa que él construyó para ella. Ya había contado una despedida sentada en esa mesa de la cocina. No iba a obligarla a contar una segunda. Esta vez con mi nombre. Así que decidí ir a verla. Pasar tiempo con ella. Y decirle la verdad. Solo cuando ya fuera imposible ocultarla. Ese era el plan. Entonces recordé algo que llevaba días inquietándome. Mi mamá y yo hablamos todos los domingos a las 4 de la tarde, hora de ella. Llevábamos 16 años haciéndolo, a través de 3 despliegues militares y 2 zonas horarias distintas. Pero ya habían pasado 3 domingos seguidos, y todo lo que obtenía era su buzón de voz. Hay algo que deben entender sobre mí. Me fui de Dayton cuando tenía 22 años. Desde entonces, cuidaba de mi familia igual que administraba las líneas de suministro del ejército, con planes de respaldo para todo. Si un domingo no contestaba, llamaba a la vecina. La señora Akefer llevaba más de 30 años viviendo frente a la casa de mi mamá. Era el tipo de mujer capaz de notar si una cortina estaba mal colocada. También tenía guardado el número del médico de mi mamá. Hace 2 navidades le envié un collar de alerta médica, y le hice prometer que siempre lo usaría. Y sí lo hacía, porque sabía que yo verificaba. Esa era mi forma de demostrar amor. Con organización. Con logística. Mi hermana Dana, de 34 años, nunca se fue de Dayton. Se casó con un hombre llamado Grant Ashworth, cuya familia era dueña de una empresa de tecnología de seguridad para casas inteligentes llamada Avenlock. Ese tipo de familias con casa junto al lago, oficina familiar, y tarjetas navideñas que parecen propaganda política. Cuando mi mamá dejó de responder, le escribí a Dana. Me contestó enseguida. Mamá está bien. Fue a un retiro de la iglesia. Trae apagado el celular. Ya sabes cómo es. Y acompañó el mensaje con un emoji de manos en oración. Lo leí 4 veces. Mi mamá jamás apagaba su teléfono. Jamás. Porque su mayor miedo era perder una llamada mía. En pocas palabras, no le creí. Llamé a la señora Akefer para pedirle que cruzara la calle y revisara la casa. Pero contestó una voz desconocida. Me dijo que me había equivocado de número. Revisé el contacto. Era exactamente el mismo número que había usado durante años. Me quedé sentada, con el teléfono sobre las piernas, los documentos de mi oncólogo sobre la barra de la cocina, y sentí ese frío tan particular,
el mismo que sentía durante las misiones para despejar carreteras. Cuando todo parece estar bien, pero cada instinto dentro de ti te grita que algo anda muy mal. Así que cambié mi vuelo para salir a la mañana siguiente. Fuera lo que me esperaba en Dayton. Iba a enfrentarlo antes de que fuera demasiado tarde. La casa fue la primera en hablarme. Había correspondencia acumulada de 3 semanas. El pasto llegaba casi hasta las rodillas. Y mi madre jamás habría dejado crecer el jardín durante 3 semanas. En la puerta trasera había una calcomanía rota, con el logotipo de una aseguradora, de esas que dejan los ajustadores cuando ya hicieron su inspección. Todavía estaba parada en la entrada, cuando la señora Akefer cruzó la calle. Llevaba el suéter bien cerrado, y en cuanto me vio, puso esa expresión que tiene la gente cuando descubre que tú todavía no sabes la verdad. Se la llevaron hace 3 semanas, querida, dijo en voz baja. La ambulancia. Pensé que ya lo sabías. Dana me dijo que estabas demasiado ocupada para venir. No recuerdo el camino hasta el hospital St. Aldrich. 15 minutos, que en mi memoria existen como un solo semáforo en rojo interminable. Lo que sí recuerdo es la UCI. Mi mamá, 71 años, terquedad de bibliotecaria de Ohio, con un tubo en la garganta, la mitad de la cabeza rapada, por la cirugía que le hicieron para aliviar el sangrado cerebral, la muñeca derecha enyesada, los brazos cubiertos de moretones morados y amarillos, superpuestos, como capas de pintura mal aplicada. Las máquinas respiraban, por ella, con un ritmo que ninguna hija debería aprender jamás. Me quedé inmóvil, haciendo lo que más odio hacer. Nada. Una enfermera entró en silencio. Revisó una de las líneas y me observó durante más tiempo del que una enfermera suele mirar a un desconocido. Su gafete decía: Maras Vega, tú eres la otra hija, ¿verdad? La del ejército. Ruth habla mucho de ti cuando puede hablar. Luego miró discretamente hacia la puerta y bajó la voz, como si la habitación tuviera oídos. Tu hermana no viene desde el martes, me dijo, y en 3 semanas. Eres la primera persona que me pregunta qué significan realmente estas lesiones. La versión oficial estaba en una carpeta en la estación de enfermería. Robo con allanamiento de morada. Según el reporte, mi madre sorprendió a un ladrón pasada la medianoche. Él la empujó. Ella cayó. Se golpeó la cabeza contra la chimenea de ladrillo y permaneció tirada en el suelo hasta que Dana llegó a la mañana siguiente, supuestamente para llevarle el desayuno. El informe policial decía que el ladrón había entrado por una ventana trasera. Televisión robada, cámaras robadas, joyas desaparecidas. El neurólogo me explicó las lesiones, con esa voz tranquila que les enseñan a usar en la facultad. Traumatismo cráneoencefálico por la caída. Fractura en la muñeca derecha. La típica lesión que ocurre cuando una persona intenta detener la caída con la mano. Luego hizo una pausa. Había una parte que claramente no le gustaba explicar. Algunos de estos moretones son más antiguos, dijo. Tienen varios días. Están en diferentes etapas de cicatrización. Le pregunté qué significaba eso normalmente. Su respuesta fue tan fría que parecía una segunda opinión. Normalmente significa que la caída no fue lo primero que le pasó. Regresé a la carpeta. Leí el informe policial una vez, luego otra, y una tercera, como quien intenta entender un plano mal dibujado. Mi madre luchó por su vida durante 7 horas, y el oficial resumió todo en apenas 9 líneas. No había fotografías de la ventana. No entrevistaron a los vecinos. Estado del caso: inactivo, en espera de nuevas pistas. Yo había redactado informes militares mucho más detallados que aquello. Me quedé de pie en el pasillo, haciendo unos cálculos que no quería hacer. Moretones antiguos. Una mujer que jamás dejaba de contestar mis llamadas. Un supuesto robo, sin fotografías. En ese momento, mi teléfono vibró. Por fin era un mensaje de Dana. Ya me dijeron que llegaste. Deberíamos hablar. ¿Una copa de vino? ¿Vino? Nuestra madre estaba conectada a un respirador, y mi hermana me invitaba a tomar un chardonnay. No esperé al vino. La vida pública de Dana estaba a una búsqueda de distancia. Esa misma noche, los Ashworth celebraban el 40º aniversario de los padres de Grant. En la finca familiar, había camiones de banquetes, ballet parking, luces por todas partes. Encontré a mi hermana en el jardín trasero. Vestía un elegante vestido plateado. Reía junto a su suegra, bajo una hilera de luces, mientras nuestra madre llevaba 3 semanas en coma. Cuando me vio, su expresión cambió al instante, como una profesional acostumbrada a fingir. Cubrió el pánico con una sonrisa perfecta.
Tui, debiste avisar que venías. Le respondí que mamá se veía mucho más delgada, que los médicos tenían preguntas, y que yo tenía todavía más. Entonces apareció Grant, tan impecable como siempre. Suave, controlado. Puso una mano sobre mi hombro, como si alguna vez hubiéramos sido amigos. Esta familia ha pasado por momentos muy difíciles, dijo. El seguro ya se está encargando de la casa. Las cuentas médicas están cubiertas. Todo está bajo control. Lo miré fijamente. Y pregunté con toda calma. ¿Y quién se está encargando de mi mamá? Mi hermana me sostuvo la mirada. Tenía los mismos ojos de nuestra madre, pero en el rostro de una completa desconocida. Y respondió. Solo estamos administrando sus asuntos. Como si nuestra madre ya no fuera una persona, sino simplemente una propiedad que había que administrar, mantenimiento. Le pregunté exactamente qué quería decir con eso. Entonces Grant sacó una tarjeta de presentación y la puso en mi mano. Era la de su abogado, un hombre llamado Feld. De ahora en adelante, cualquier pregunta, háganla por medio de él. Después Dana, sosteniendo con cuidado 2 copas de champaña, dijo la frase que jamás debió decir. Todo es completamente legal, Tui. Mamá firmó un poder notarial hace varios meses. Ella quería que fuera así. Me quedé de pie sobre ese jardín perfectamente cuidado, mientras un cuarteto de cuerdas afinaba sus instrumentos al fondo. Y no pude dejar de pensar en todas nuestras llamadas de los domingos. Durante meses, mi madre me habló de sus tomates, de su club de lectura, del dolor en su cadera, pero jamás, ni una sola vez, mencionó que había entregado el control de toda su vida a Dana. En el ejército aprendí algo sobre las demoliciones. Mientras más silenciosa parece una estructura, más importante es revisar dónde están soportando el peso. Sonreí, y me fui antes de que notaran que ya había empezado a investigar. Esa misma noche me instalé en la casa de mi madre. Dejé mi mochila militar en mi antigua habitación, y comencé a hacer lo único que siempre logra tranquilizarme. Observar. Con atención. La sala todavía parecía el escenario de un robo. Cajones abiertos. Cojines volteados. Libreros vacíos. Pero los escenarios falsos siempre tienen costuras. Los cajones del tocador estaban tirados por todos lados. Sin embargo, la capa de polvo sobre el mueble seguía intacta. No había huellas, ni marcas de que alguien hubiera buscado realmente entre las cosas. La televisión había desaparecido. ¿Pero quién se la llevó? Desatornilló cuidadosamente el soporte de la pared. Los 4 tornillos estaban acomodados dentro de una taza, sobre la repisa de la chimenea. Los ladrones no trabajan con tanta limpieza. Luego revisé la ventana. Según el reporte policial, el intruso había entrado rompiendo la ventana trasera de la cocina. Salí con una linterna, y me agaché en el jardín de flores, el mismo que mi padre había bordeado con ladrillos el verano antes de morir. El vidrio estaba sobre el mantillo, afuera de la casa. Si alguien rompe una ventana para entrar, los vidrios caen hacia adentro. Pero si la rompes desde dentro, tratando de fabricar una historia, los pedazos terminan exactamente donde yo los estaba viendo. Tomé fotografías. Puse una regla junto al vidrio para registrar la escala. Anoté la hora. Y me quedé unos segundos respirando lentamente. Alguien había construido toda aquella escena. Y la había construido con pereza. Porque nunca esperó que llegara alguien dispuesto a inspeccionarla. Solo esperaban encontrar dolor. El dolor no mide fragmentos de vidrio. Seguí agachada, cuando vi una pequeña luz blanca sobre el foco del porche. Una cámara de Avenlock. La marca de Grant. La misma que él había instalado 2 años atrás. Como supuesto regalo para proteger a mi madre. El aro azul parpadeaba suavemente. Estaba activa, grabando, observándome, y enviando todo lo que veía a alguien que no era yo. Hay algo que deben saber sobre esas cámaras. Grant las instaló 2 navidades atrás. Hizo todo un espectáculo. Perforó las paredes. Niveló los soportes. Y habló durante horas sobre proteger a la familia. La cuenta estaba registrada a nombre de mi madre, porque la suscripción se cobraba a su tarjeta. Pero la cuenta de administrador, la única con permiso para ver todo y borrar cualquier grabación, pertenecía a Grant. Yo conocía perfectamente esa plataforma. La seguridad electrónica representa buena parte de mi trabajo desde que dejé el ejército. Protejo sistemas críticos. Sé cómo funcionan estas redes. Así que inicié sesión en la cuenta de mi madre. Después de todo, yo misma había configurado su correo de recuperación años atrás. La misma costumbre de organizar la vida familiar como si fuera una línea de suministros. El historial aparecía perfectamente ordenado. Cada entrega de paquetes, cada visita,
Cada tarde tranquila de una viuda viviendo sola. Todo estaba ahí, excepto la noche del supuesto robo. A las 11:58 de la noche, las grabaciones simplemente se detenían. Y no volvían a aparecer. Hasta las 6:41 de la mañana. Casi 7 horas completas. Desaparecidas. Como si alguien hubiera hecho un corte perfecto. Las cámaras pueden fallar. Las tormentas existen. Pero en la sección de actividad de la cuenta, escrita con pequeñas letras grises, que nadie espera que una hija en duelo revise. El sistema había guardado su propio diario. Eliminación manual. Las grabaciones de 4 cámaras fueron borradas. Desde la cuenta del administrador, a la 1:12 de la madrugada, mientras mi madre se desangraba, justo debajo de una de esas cámaras. Quien eliminó el video, se aseguró de borrar las imágenes. Pero olvidó algo. Los registros de eliminación. No se borran solos. Me senté en la mesa de la cocina, en aquella casa disfrazada de escena del crimen, y sentí como algo dentro de mí se volvía completamente frío y completamente sereno. Borrar no significa destruir, solo significa prometer que nadie volverá a encontrarlo. Y muy pocas personas entienden lo difícil que es cumplir esa promesa. A la tarde siguiente, mi madre despertó. No del todo, y solo por unos minutos. Esa mañana le habían retirado el respirador. Su voz era apenas un susurro. Yo estaba leyendo junto a su cama, cuando movió lentamente la mano enyesada, y abrió los ojos. Durante un instante, todo el ruido de las máquinas desapareció para mí. ¿Volviste a casa?, susurró. Claro que sí, mamá. Estoy aquí. No voy a dejarte sola. Apretó mi mano con una fuerza sorprendente. La fuerza de una mujer, que una vez cargó una caja llena de enciclopedias por una escalera, porque ninguno de sus alumnos iba a quedarse sin estudiar. Entonces su expresión cambió. Miró hacia la puerta. La revisó con verdadero miedo. Me hizo acercarme. Y dijo algo que jamás imaginé escuchar. No le digas a Dana, por favor. No le digas a Dana. No decirle que, mamá. Pero ya estaba perdiendo nuevamente el conocimiento. El monitor volvió a marcar el ritmo constante de su corazón. ¿Y su secreto? Se hundió con ella. Permanecí mucho tiempo junto a su cama. Mi madre había despertado después de 3 semanas. Y solo había tenido fuerzas para decir una frase. La gastó, hablando desde el miedo. Y la persona a la que le tenía miedo, no era un ladrón. Si hubiera sido un ladrón, me habría dicho que cerrara las puertas. Si hubiera sido un desconocido, me habría dicho que llevaba un arma. Pero mi madre pronunció un nombre. El nombre de su propia hija. Salí del hospital. Pasé junto a la estación de enfermeras. Marisol vio mi rostro, y no hizo ninguna pregunta. En el estacionamiento, comencé a hacer cuentas. Los médicos me habían dado 8 semanas de vida. Tal vez un poco más. Lo que esa gente no sabía, era todo lo que una ingeniera de combate puede construir. En 8 semanas, el taller de mi padre seguía oliendo igual que siempre. Aceite para maquinaria. Aserrín. Paciencia. Trabajó toda su vida en un taller mecánico. Lo vendió por un poco más de 700,000 pesos. Y 4 meses después de jubilarse, murió de un infarto. Supongo que así es como Dios cuenta algunos chistes en Ohio. El panel de herramientas seguía exactamente igual. Cada silueta marcada con plumón. Despejé la mesa de trabajo. Y construí lo que mejor sé construir. Una línea del tiempo. Imprimí las fotografías del vidrio. Del soporte de la televisión. De los cajones. Del registro de eliminación. 1:12 de la mañana. Colgué el reporte policial. Solo 9 miserables líneas. También puse hilo rojo. Porque el hilo rojo funciona. Me alejé unos pasos, y observé todo igual que antes revisaba un puente militar. Carga por carga. Dato por dato. Durante 12 años aprendí una regla fundamental. Mientras menos personas conozcan una operación, menos posibilidades hay de que existan filtraciones. Nadie sabía lo que yo había descubierto. Y así debía seguir. Eso incluía mi diagnóstico. No era asunto de nadie. También ignoré las 2 llamadas que me había dejado la coordinadora de un ensayo clínico en Seattle. Era la única oportunidad que la medicina todavía me ofrecía, para quizá ganar unos meses más de vida. Decidí esperar. Me prometí llamarla el jueves. Antes tenía demasiado trabajo. Siempre he trabajado sola. Así estoy hecha. Estaba etiquetando una carpeta, la de las transferencias bancarias que todavía no encontraba. Cuando mi teléfono sonó, era un número desconocido. Contesté. Una mujer habló con una voz cálida. Señorita Luis, le llamo de la oficina familiar de los Asworth. Al señor Richard le encantaría invitarla a tomar un café.
Solo familia. Sonreí mientras observaba mi pared llena de fotografías e hilos rojos. Con mucho gusto. Si alguna vez recibiste una llamada que dividió tu vida en un antes y un después, entonces entenderás por qué esa noche no pude dormir. Quédate conmigo. Porque lo que encontré en los estados de cuenta bancarios de mi madre era justo la parte que mi familia jamás quiso que nadie descubriera. Si tú también crees que ninguna madre merece pasar por algo así, suscríbete y acompáñame hasta el final de esta historia. Tomar café en la mansión de los Ashworth. Es una representación teatral, con una taza incluida. Richard Ashworth, 64 años. Cabello plateado. Elegante. Me recibió en un despacho lleno de sillones de cuero. ¿Más viejos que mi carrera militar? Preguntó por mi salud, con una sonrisa perfectamente calculada. No le di absolutamente nada. Habló maravillas de mi madre. Elogió mi servicio militar. Y después, con la misma suavidad con la que alguien mueve un termostato, me dijo que seguramente estaba agotada, que Tecoume debía extrañarme, que la familia estaba para apoyarse, y que ellos ya tenían todo bajo control. Grant puede llevarte al aeropuerto cuando tú quieras. Le sonreí. Todavía no he decidido cuándo me voy. Durante el camino de regreso, analicé cada palabra. Hombres como Richard jamás conversan por cortesía. Ellos recopilan información. Estaba tratando de averiguar cuánto sabía yo. Perfecto. Al llegar a casa abrí nuevamente la cuenta de Avenlock de mi madre, para guardar el registro de las eliminaciones. Entonces la aplicación hizo algo que los Ashworth jamás habrían querido. Me mostró la lista de dispositivos. Había 4 cámaras registradas en la casa de mi madre. Una de ellas figuraba como robada, la misma que aparecía en el reporte policial. Pero el dispositivo seguía conectado, activo, transmitiendo en vivo. En ese mismo instante, en la pantalla apareció una imagen nítida. Un muelle, una caseta para botes, un lago iluminado por el sol de la tarde. Reconocí ese lugar inmediatamente. Lo había visto decenas de veces, en las publicaciones de Instagram de Dana. Era la casa de descanso de los Ashworth junto al lago. La misma cámara que mi familia había denunciado como robada, la misma cámara por la que la aseguradora le había pagado una indemnización a mi madre. Estaba atornillada a una pared, a más de 40 millas de distancia, grabando fielmente a las mismas personas que supuestamente la habían robado. Ni siquiera se molestaron en borrar la cuenta y empezar de nuevo. ¿Para qué? Nadie revisa la aplicación de una mujer que creen derrotada. Me serví un poco del bourbon que era de mi padre. Levanté el vaso hacia aquella pequeña luz azul. Y sonreí. ¡Qué descuidados! Sigan siendo así. Mi padre guardaba absolutamente todo en papel. Y ese hábito terminó salvándome. En un archivero ignífugo de su taller, había 30 años de la historia de la familia Lewis, organizados en carpetas color manila. Abrí el cajón con la etiqueta Ruth. Ahí estaban todos los estados de cuenta bancarios. Mi madre jamás aceptó dejar de recibir correspondencia en papel. Le gustaban los sobres. Extendí 5 meses de estados de cuenta sobre la mesa del taller. La historia apareció sola. 3 transferencias electrónicas. 90,000 pesos en septiembre. 110,000 pesos en noviembre. 100,000 pesos en diciembre. En total, 300,000 pesos habían salido de los ahorros de mi madre. El dinero que mi padre ganó con toda una vida de trabajo. Todas las transferencias habían sido autorizadas mediante el poder notarial. Y todas iban dirigidas exactamente a la misma empresa. Albridge Holdings LLC. Jamás había escuchado ese nombre. Busqué información. Prácticamente no existía. Sin página web. Sin oficinas. Solo un agente registrado detrás de un servicio de constitución de empresas. Pero Internet sí hablaba mucho de Avenlock. 8 meses atrás, los medios especializados celebraban su enorme crecimiento. 2 meses después, las noticias eran mucho más discretas. La empresa estaba consumiendo efectivo demasiado rápido, y necesitaba desesperadamente cerrar una ronda de inversión Serie C, durante el lanzamiento de su nuevo producto. La misma época, en la que desaparecieron los ahorros de mi madre. Me quedé escuchando el viejo reloj del taller, que siempre marcaba 2 segundos de retraso, porque mi padre nunca quiso repararlo. Entonces hice otro cálculo. El seguro había pagado 38,000 pesos por el supuesto robo. Televisión, joyas, cámaras de seguridad. Una de esas cámaras seguía transmitiendo desde la casa del lago de los Ashworth. Fraude sobre fraude. Encima del cráneo fracturado de mi madre. Debajo del último estado de cuenta encontré un sobre. La letra era de mamá. Temblorosa. Decía únicamente: para mí te... Y de... Apenas alcanzaba a leerse otra frase. Si alguna vez
Ahí terminaba. Nunca tuvo oportunidad de escribir el resto. Guardé el sobre dentro del bolsillo de mi chamarra, como si fuera una mecha, que todavía esperaba el momento de encenderse. El jueves por la noche, me encontré con Dana en el hospital. Eran casi las 11. Y por primera vez, nadie estaba actuando. Estaba sola, sentada afuera de la UCI. Se había quitado los tacones. Tenía los pies descalzos sobre el piso frío. El maquillaje corrido. Las ojeras profundas. Por un instante volvió a aparecer la niña de 14 años. La misma que se metía a mi cama cuando había tormentas. Me senté a su lado. Durante varios minutos, solo escuchamos el zumbido de la máquina expendedora. Entonces habló. ¿De verdad crees que no amo a mamá? No era una pregunta. Así que no respondí. Tú te fuiste, dijo sin mirarme. Tuviste el ejército. Las medallas. Una salida limpia. Yo me quedé. ¿Y quedarse? Tiene un precio. Twilaud. No tienes idea de lo que cuesta conservar un lugar en esa familia. Lo que más me asustó fue el tono de su voz. No había enojo, solo cansancio. La voz de alguien que ha repetido la misma operación mental miles de veces. Pude haberle dicho que nuestra madre estaba detrás de aquella puerta, con un agujero perforado en el cráneo. Pude preguntarle cuánto costaba eso, pero no lo hice. Solo formulé una pregunta, con calma, sin mostrar el filo. ¿Dónde estabas esa noche, Dana? Mi hermana, que cuando era niña cantaba bajito cada vez que tenía miedo, que incluso cantó durante todo el funeral de papá para tranquilizarse, miró fijamente la máquina expendedora, y respondió. En Cincinnati. Estábamos en Cincinnati. Hay un recibo del hotel. Ahí entendí algo. Yo solo le había preguntado dónde estaba. Ella respondió directamente con la coartada. Está bien, le dije. Descansa un poco. Mientras bajaba en el elevador, hice lo más frío que sé hacer. Creer en lo que veo, antes que en lo que amo. Mi hermana pequeña ya tenía preparada una coartada, ensayada, y debajo de toda esa actuación, todavía seguía escondida aquella niña de 14 años, cantando de miedo. Le dije a todos que estaba preparando la casa para cuando mamá regresara, y, en parte, era verdad. El sábado por la mañana comencé a limpiar la sala, acomodé los libros, cerré los cajones, quité las fundas de los cojines del sofá para lavarlas. Mi madre sería capaz de levantarse de entre los muertos si veía esas fundas sucias. Entonces mi mano golpeó algo duro, dentro del cojín central. Pensé que era un resorte. Abrí completamente el cierre. Y allí estaba, escondido dentro de la espuma, como un cadáver oculto. El botón de alerta médica que yo le había regalado 2 navidades atrás. El mismo que le envié para que pudiera pedir ayuda con solo presionarlo. El mismo que prometió usar todos los días. Porque sabía que yo siempre verificaba. Alguien lo había escondido dentro del sofá. Lo volteé. La tapa trasera estaba abierta. La batería no estaba descargada. Había sido retirada. A propósito, me senté en el piso desnudo de la sala, con aquel pequeño dispositivo gris entre las manos. Y por primera vez, entendí exactamente lo que había pasado aquella noche. Mi madre intentó pedir ayuda. En algún momento buscó el único salvavidas que yo le había dejado. Pero cuando lo necesitó, ya estaba completamente inutilizado. No porque se hubiera descompuesto, sino porque alguien había abierto el aparato antes y le había quitado la batería. El robo fue improvisado, pero el botón de emergencia fue planeado. ¿Quién hizo eso? Había recorrido la casa con anticipación, pensando en todo aquello que pudiera salvarle la vida a mi madre, y silenciosamente lo fue eliminando. No existen palabras suficientes para describir lo que sentí. Toda la rabia que había acumulado dejó de arder. Se endureció, como el concreto cuando termina de fraguar. Desde ese día llevé aquel botón de emergencia atado a mi muñeca. La batería ausente, como un reloj detenido, marcando para siempre una sola hora. Esa misma semana, mi propio cuerpo decidió recordarme que también estaba muriendo. Caminaba por el pasillo de la UCI, con una carpeta llena de preguntas sobre el alta médica de mi madre, cuando el piso comenzó a moverse. El dolor, que hasta entonces había logrado controlar con medicamentos y fuerza de voluntad, se convirtió en algo mucho peor. Alcancé la pared. Apenas, cuando recuperé el conocimiento, la enfermera Maris Vega sostenía mi muñeca, mientras revisaba mi pulso. Ya no me miraba como visitante. Me observaba como paciente. He visto esa clase de delgadez antes, dijo en voz baja. Y también la forma en que te sujetas el abdomen cuando te levantas. ¿Tu familia lo sabe? Negué con la cabeza. No hay nada que contar.
Ella guardó silencio. Los dos entendíamos perfectamente ese idioma. El de quienes siguen avanzando, aunque ya no les queden fuerzas. No insistió. Y por eso supe que era una gran enfermera. Escribió su número personal en un papel. Lo metió discretamente dentro de mi carpeta. Para cuando ese no pasa nada, empiece a pesar demasiado. Después volvió a su turno. En el estacionamiento escuché otro mensaje de voz. Era la coordinadora del ensayo clínico en Seattle. Señorita Liz, necesitamos programar su ingreso antes del viernes. Si no, tendremos que darle su lugar al siguiente paciente. El viernes se cierra el registro. Por favor, llámeme. Al final del mensaje, ya ni siquiera me llamó señorita Lewis. Simplemente dijo, por favor. Me quedé sentada dentro del auto de mi madre, con las manos sobre el volante, el botón de emergencia en la muñeca, y la carpeta sobre el asiento. Frente a mí había dos puertas. Una decía, más tiempo para vivir. La otra, mi madre. Y comprendí que no tenía fuerzas para mantener abiertas las dos. El lunes contraté una hora de consulta con una especialista en derecho para adultos mayores. Se llamaba Prue Callahan, una mujer inteligente, cansada, con la mirada de alguien que ya había visto demasiadas tragedias familiares. Le conté absolutamente todo. Escuchó sin tomar notas. Los abogados solo hacen eso, cuando la situación realmente es grave. Finalmente habló. El poder notarial parece completamente válido. Está certificado. Tiene testigos. Y fue firmado hace varios meses. Puedes impugnarlo. Argumentar manipulación. Falta de capacidad mental. Tal vez ganes. Pero eso tomará 8 meses. Quizá un año. Pensé en decirle que mi madre probablemente no tenía 8 meses. Y recordé que yo tampoco. Pero guardé silencio. Entonces deslizó otro documento sobre el escritorio. Y la situación empeoró todavía más. La semana pasada, tu hermana solicitó legalmente la tutela de tu madre. Sentí que el aire desaparecía. Si el juez aprueba esa solicitud, Dana tendrá el control absoluto. Todas las decisiones médicas, financieras y personales pasarán por ella. Y cualquier demanda que presentes, morirá antes de empezar. La audiencia será dentro de 3 semanas. Pregunté qué impediría que vaciaran las cuentas bancarias mientras tanto. Su respuesta fue brutalmente honesta. Solo el papeleo. Y la esperanza. Los tribunales son cuidadosos, señorita Lewis. Y cuidadosos significa lentos. Mientras tanto, la ronda de inversión de Avenlock terminaría dentro de 2 semanas, durante el lanzamiento de su producto. Los medios contaban los días como si fuera el despegue de un cohete. El dinero viaja a la velocidad de una transferencia bancaria. La justicia, a la velocidad del calendario de un tribunal. Quien diga que el sistema siempre protege a las personas vulnerables, nunca ha intentado ganarle una carrera a una transferencia electrónica. Me levanté para irme. Entonces Prue Callahan miró el pequeño botón gris que llevaba atado en la muñeca. Lo observó durante unos segundos, y pronunció exactamente la frase, que había recorrido más de 3.000 kilómetros para escuchar. Los documentos siempre pesan más que los lazos de sangre, señorita Lewis. Todos los días de la semana. A menos que entre por esa puerta, con una prueba que ningún documento pueda refutar. Esa noche permanecí durante horas en el taller, mirando el muro lleno de fotografías, notas e hilos rojos que había construido. Mi obra maestra. Mi investigación de un solo operador. Y por primera vez en toda mi vida adulta, escuché mi propia regla sonando diferente. Mientras menos personas sepan, menos filtraciones habrá. Durante años había sido una doctrina. Ahora, sonaba como la excusa perfecta de una mujer, que llevaba demasiado tiempo escondiéndose. Pasé 12 años trabajando con equipos, con personas en quienes confiaba mi propia vida. Pero en algún punto, entre el ejército y el cáncer, decidí que amar significaba hacerlo desde lejos, sola, para que nadie descubriera que yo también necesitaba ayuda. Mi madre había intentado pedir auxilio, y solo encontró silencio. Yo tenía un teléfono lleno de contactos, y estaba eligiendo exactamente el mismo silencio. Así que hice lo más difícil de toda esta historia. Más difícil que descubrir el vidrio. Más difícil que todo lo que vendría después. Pedí ayuda. El martes por la mañana, la mesa de la cocina de mi madre tenía café para 4 personas. La señora Akefer, Marisol, Al Brennan, y yo. La señora Akefer contó que aquella noche, a las 12:40 de la madrugada, su pequeño terrier comenzó a ladrar desesperadamente. Cuando salió a mirar por la ventana, vio una camioneta de mudanzas estacionada frente a la casa de mi madre.
40 minutos después de la medianoche. Marisol, que estaba fuera de turno, confirmó lo mismo que el expediente médico ya insinuaba. Los moretones de mi madre tenían diferentes niveles de cicatrización. Habían sido provocados en días distintos. Además, sabía exactamente qué trabajadora social del hospital elaboraba informes que realmente obligaban a las autoridades a actuar. El cuarto invitado era Al Brennan, 67 años. El mejor amigo de mi padre. Pasó 3 décadas investigando delitos financieros para el condado antes de jubilarse. Al recorrió mi muro de evidencias 2 veces, con los lentes apoyados sobre la cabeza. Finalmente sonrió. Tu papá construía motores. Tú construyes casos. Luego señaló la carpeta de Albrecht Holdings. Las empresas fantasmas suelen esconderse detrás de agentes registrados. Pero, ¿sabes quién aparece como organizador en los documentos originales? Feld. El mismo abogado de los Asworth. Ni siquiera tuvieron el cuidado de usar otro nombre. La cámara de la Casa del Lago era la puerta que yo todavía no había terminado de abrir. Esa semana, por fin crucé completamente al otro lado. Seguía registrada dentro de la cuenta de mi madre. Eso significaba que utilizaba exactamente la misma configuración de respaldo automático. Todo lo que grababa terminaba almacenándose en la nube. Grant nunca se preocupó por revisar ese detalle. ¿Por qué lo haría? Nadie inspecciona la cuenta de una mujer que creen derrotada. La mayoría de las grabaciones eran irrelevantes. Patos, atardeceres, el muelle, el lago. Pero los sistemas de almacenamiento funcionan como las capas de sedimento. Todo queda registrado. Cuando Grant ordenó borrar las grabaciones, a la 1:12 de la madrugada, la orden comenzó a enviarse cámara por cámara. La cámara del lago fue la última. Esa noche tenía mala conexión por el internet rural. Y antes de recibir la orden de eliminación, alcanzó a sincronizar un último archivo. Solo 9 segundos. Marcados a las 12:07 de la mañana. Me senté en el taller, con los viejos audífonos de mi padre. Escuché esos 9 segundos, una y otra vez, tal vez 50 veces. Primero, la voz de mi madre, temblando. Esta es mi casa. Después, la voz grave de un hombre. Era Grant, pronunciando el nombre de mi madre, como una amenaza. Luego, el fuerte golpe de algo cayendo. Y finalmente, la voz de Dana, mi hermana pequeña, gritando desesperada. Se cayó. Dios mío. Se cayó. Con ese audio, ningún recibo de hotel en Cincinnati sobreviviría. 9 segundos. No mostraban el empujón. Un abogado defensor lo repetiría una y otra vez. Pero si demostraban algo mucho más importante. Grant y Dana estaban dentro de la casa, a las 12:07 de la madrugada, la misma noche en que declararon ante la policía, que se encontraban a más de 100 millas de distancia. Y también demostraban que mi madre seguía viva. Cuando ellos estaban allí, he visto condenas lograrse con menos evidencia. He construido puentes con menos información. Hice 4 copias de aquel archivo. Y luego permanecí sentada, en la vieja silla de mi padre, escuchando una y otra vez la voz de mi madre diciendo, mi casa, hasta que salió el sol. Vinieron por mí el miércoles. Y, curiosamente, agradecí que fuera ese día, porque eso significaba que alguien del banco había hablado. Yo había ido 2 veces esa semana, haciendo las preguntas que cualquier hija haría. Grant llegó acompañado de Feld y de una caja de pan dulce. Supongo que esa era su versión de parecer inofensivos. Se sentaron en la cocina de mi madre, como si ya les perteneciera. Estamos preocupados por ti, dijo Grant con voz amable. Feld abrió lentamente una carpeta de piel. Y entonces, vi salir caminando de ella. El único secreto que había logrado esconder. Tenemos entendido que recientemente recibió un diagnóstico médico muy grave. También mencionó los medicamentos paliativos. Y los opioides. Pronunció esa palabra, como quien coloca un cuchillo sobre una mesa, sin levantar la voz, solo dejando que brillara. Grant inclinó ligeramente la cabeza, con esa tristeza ensayada que usaba en las reuniones de negocios. De verdad sentimos mucho lo que estás viviendo, Twyla, pero comprenderás cómo puede verse todo esto. Una mujer gravemente enferma, fuertemente medicada, acusando sin pruebas a una familia que también está sufriendo. Si este asunto llega a un tribunal, el juez tendrá que tomar en cuenta tu estado de salud. Miré la caja de pan sobre la mesa. En algún lugar del sistema médico, alguien había vendido mi privacidad. Tal vez un registro farmacéutico. Tal vez una factura. Tal vez una persona demasiado dispuesta a hablar. Y aquello que había ocultado para proteger a mi madre acababa de convertirse en un arma contra mí.
Se fueron sin despedirse. A la mañana siguiente, el correo terminó el trabajo. Los abogados de Dana solicitaron una audiencia de emergencia. Argumentaban que yo estaba interfiriendo, y que mi condición médica y mi estado psicológico representaban un riesgo. La fecha ya estaba fijada. 4 días después del lanzamiento oficial de Avenlock. Todo estaba perfectamente sincronizado. Primero cerrarían la inversión. Después obtendrían legalmente el control absoluto de mi madre. Y yo. Solo sería un expediente médico. El informe de la trabajadora social hizo efecto. Servicios de Protección para Adultos abrió una investigación. Una funcionaria llamada Danvers fue al hospital para entrevistar a mi madre. No me permitieron entrar. Y era lo correcto. Esperé detrás del cristal, como un soldado haciendo guardia frente a una capilla. Mi madre estaba mucho más fuerte. Ya podía mantenerse sentada y hablar con claridad. La señora Danvers fue amable, paciente, meticulosa. Vi cómo hacía la pregunta, y vi exactamente lo que hizo mi madre. Antes de responder, miró la puerta, exactamente igual que la primera vez que despertó. Después, Ruth Lewis, la mujer que enseñó durante décadas a sus alumnos a investigar antes de repetir cualquier cosa, tomó la cobija con su mano sana, y dijo: «Me caí. Soy muy torpe. Fue por mi cadera». No escuché las palabras. Las leí en sus labios. Era la misma mentira que llevaba ensayando desde hacía meses, en cada llamada telefónica. La señora Danvers la escribió en su reporte, porque esa era su obligación. El expediente seguiría abierto. Pero un expediente abierto no detiene transferencias bancarias. Cuando terminó la entrevista, me apoyé contra la pared del pasillo, y me obligué a pensar, no a sentir. Entonces comprendí que dolía todavía más aquella frase que mi madre me susurró al despertar: «No le digas a Dana». Durante semanas creí que mi madre le tenía miedo a mi hermana, pero estaba equivocada. No era miedo hacia Dana, era miedo por Dana. Mi madre acababa de sobrevivir a una cirugía cerebral, y aún así, lo primero que hizo fue intentar proteger a la hija, que había permitido que todo ocurriera. Porque eso hacen las madres. Siguen pagando una deuda que nadie les pidió asumir. Estaba dispuesta a llevarse la verdad hasta la tumba, con tal de evitar que Dana terminara frente a un juez. Y en ese momento entendí que la verdad iba a necesitar otro testigo. Alguien que ya no tuviera nada más que proteger. Mi madre mintió para proteger a la hija que la había lastimado. Piénsalo un momento. Porque yo tuve que hacerlo. Si sigues aquí, es porque conoces una familia como esta, o sobreviviste a una. Escribe «Me quedo» en los comentarios si alguna vez protegiste a alguien que no lo merecía. Y suscríbete, porque lo que hice aquel viernes, en lugar de intentar salvar mi propia vida, es la parte de esta historia que necesito que presencies. El viernes llegó, como llegan todos los viernes, puntual y sin compasión. A la 1 de la tarde sonó mi teléfono. Era la coordinadora del ensayo clínico en Seattle. Lo dejé sonar hasta que entró al buzón. Su mensaje fue breve, sin el tono amable de otras veces. «Hoy se cierra tu lugar, Twilight. A las 5 de la tarde, hora tuya. Todavía puedes tomar el vuelo nocturno desde Dayton. Súbete al avión». Pasé toda la tarde junto a mi madre. No hablamos de nada importante. Le leí una vieja novela del oeste que encontré en el carrito del hospital. Ella dormía por momentos. Despertaba, y el monitor seguía marcando el mismo ritmo constante. A las 4 de la tarde bajé al estacionamiento. Me senté dentro de su automóvil. Necesitaba un lugar donde pudiera derrumbarme, si eso llegaba a pasar. Pero no ocurrió. Soy ingeniera, así que hice lo único que sé hacer cuando todo se rompe: calcular. Como si estuviera evaluando la resistencia de un puente. El ensayo clínico solo representaba una posibilidad. Tal vez unos meses más. No años. Las probabilidades eran tan pequeñas que cualquiera habría apostado en contra. El lanzamiento de Avenlock sería en 6 días. La audiencia judicial, en 10. Si esa noche viajaba hacia Seattle, pasaría esos meses extra en una cama de hospital, a más de 3.000 kilómetros de distancia. Mientras la única razón por la que todavía quería seguir respirando estaba en el 4º piso de ese hospital, aprendiendo nuevamente a sostener un tenedor. El botón de emergencia seguía atado a mi muñeca. Vacío. Sin batería. Mi madre pidió ayuda una vez, y alguien se aseguró de dejarla sin voz. Ahora, la ayuda era yo. Un soldado no abandona su puesto, solo para comprar un poco más de tiempo. A las 4:58 observé el reloj del tablero. Cuando marcó exactamente las 5, sentí que una puerta se cerraba.
En algún lugar sobre las montañas rocosas. Sin ruido. Como cuando cierras lentamente una libreta. Hay puertas que no se azotan. Solo hacen clic. Tomé el teléfono. Y no llamé a Seattle. Llamé a Al Brennan. Enséñame cómo muere un caso en un tribunal. Porque el mío no va a morir. Al convirtió el taller de mi padre en un auténtico centro de operaciones. 2 sillas plegables. Una cafetera. Y 40 años de experiencia. Organizamos toda la investigación en 3 frentes. Como él había construido cada caso durante su carrera. Primer frente, el dinero. Un poder notarial. No permite hacer cualquier cosa. Nadie puede sacar el dinero de la persona a quien representa para enviarlo a una empresa de su propia familia. Eso tiene nombre. Conflicto de interés. Apropiación indebida. 3 transferencias. 300,000 pesos. El rastro del dinero atravesaba al Bridge Holdings y terminaba financiando a Venlock. Todo organizado por el mismo abogado de los Asworth. Segundo frente. El fraude al seguro. La aseguradora pagó 38,000 pesos por objetos supuestamente robados. Entre ellos, una cámara de seguridad. La misma cámara que seguía transmitiendo desde la Casa del Lago. Con el mismo número de serie. Y el mismo identificador del dispositivo. Exactamente igual al registrado en el reclamo del seguro. Una prueba que cualquier investigador enmarcaría. Tercer frente, la noche del ataque. El registro de eliminación de videos. A la 1:12 de la mañana. La camioneta que vio la señora Akefer. A las 12:40. Y los 9 segundos de audio. Grabados a las 12:07. Los mismos 9 segundos. Que demostraban que Grant y Dana estaban dentro de la casa. Mientras mi madre suplicaba. Al observó todo el tablero durante varios minutos. Después se recargó en la silla. Y me regaló la clase de sinceridad que solo puede ofrecer un viejo policía. El caso es bueno. Es real. Pero su abogado puede destruirlo. Con una sola historia. Me explicó exactamente cuál sería. La hija distante, que regresa a casa cuando le quedan pocas semanas de vida. La heredera, que intenta quedarse con el patrimonio antes de morir. Eso contarían ante un jurado. Y los jurados siempre creen primero una buena historia, antes que un registro digital. Tenía razón. Yo ya lo sabía. Llevaba días pensando en la única salida posible. Todo lo que yo tocara estaría contaminado por el hecho de ser heredera. A menos que dejara de serlo. Lo miré durante unos segundos. Y respondí. Entonces dejaré de ser heredera. Todo el plan de los Asworth podía resumirse en 4 frases. La ronda de inversión de Avenlock cerraría a las 6 de la tarde, el día del lanzamiento. En cuanto eso ocurriera, el dinero de mi madre, ya convertido en financiamiento puente, quedaría mezclado dentro del capital de la empresa. Recuperarlo después sería prácticamente imposible. 4 días más tarde, Dana obtendría legalmente la tutela de mi madre y administraría lo poco que quedara. Los tribunales jamás alcanzarían al dinero, y el dinero desaparecería mucho antes de que actuaran los tribunales. Era un plan brillante, muy bien construido. ¿Y quiénes lo diseñaron? Tenían todas las razones para dormir tranquilos, excepto por un detalle que jamás imaginaron. Al desarmó el problema, como quien desmonta un rifle. Hay algo más rápido que una transferencia bancaria, me dijo, el departamento antifraudes de un banco. Todos los empleados bancarios reciben capacitación para detectar abuso financiero contra adultos mayores. Si sospechan explotación, pueden congelar inmediatamente una operación, sin esperar una orden judicial. El mismo día. Solo necesitan una denuncia formal, una investigación abierta por protección para adultos, y una declaración jurada, de alguien que conozca los hechos de primera mano. Le pregunté cuánto tiempo tardaría el banco en detener el dinero. Al respondió sin dudar. Minutos. Miré el calendario colgado en el taller. Mi padre había marcado el día del lanzamiento con un viejo lápiz rojo. Entonces comprendí el verdadero plan. No necesitaba ganar el juicio antes de las 6 de la tarde. Solo necesitaba convencer a un solo funcionario del banco. Durante 47 minutos. Richard Asworth me llamó por última vez 2 días antes del lanzamiento. Y fui. Porque antes de cualquier operación, siempre se inspecciona el terreno. El mismo despacho. Los mismos sillones de cuero. Pero esta vez había una carpeta sobre la mesa, perfectamente alineada. Richard sirvió café, con la calma de un hombre que cree tener el tiempo completamente de su lado. Alguien tiene que hacerse cargo de estas cosas, dijo con amabilidad. La generación de tu madre nunca planeó el futuro.
La nuestra sí. Abrió la carpeta. Y comenzó a mostrarme su propuesta. Debo admitirlo. Era perfecta. Un fideicomiso vitalicio para mi madre. Enfermeras privadas. La casa completamente reparada. Los 300,000 pesos devueltos. Todo cuidadosamente estructurado. Después levantó la vista. ¿Y para ti? Tengo un contacto en un ensayo clínico en Houston. Fase 2. El registro ya cerró. Pero conozco a quien puede abrirte la puerta. Nosotros pagaríamos absolutamente todo. Dejó que el silencio hiciera su trabajo. A cambio, solo necesitaba una firma. Un acuerdo de confidencialidad. No hablar mal de la familia. Retirar mis denuncias. Y no oponerme a que Dana obtuviera la tutela de mi madre. Ella conservaría el control. La empresa cerraría su inversión. Y yo podría morir tranquila, en un lugar cálido, sabiendo que mi madre estaría protegida para siempre. No es poca cosa lo que te estoy ofreciendo, dijo. Te estoy ofreciendo un buen final. La pluma descansaba sobre la carpeta. Pesada, elegante, como si también ella tuviera una opinión. Y, Dios me perdone, la miré, porque cuando alguien te ofrece la seguridad de tu madre y unos meses más de vida, en la misma frase, cualquiera mira. Mi mano quedó inmóvil, a pocos centímetros de aquella pluma. Richard observaba cada movimiento, como un inversionista mirando la gráfica de una acción. Ninguno habló. Al final le dije que necesitaba pensarlo. Sonrió. Claro, tómate 2 días. Después conduje directamente al hospital. Me senté junto a mi madre, mientras el piso entero iba quedándose en silencio. Aquella noche estaba especialmente despierta, mucho más que desde que salió de terapia intensiva. Su cabello plateado comenzaba a crecer, sobre la parte de la cabeza que habían rasurado. Hablamos de cosas pequeñas, del viejo reloj del taller de papá, que seguía atrasándose 2 segundos, de los tomates, que la señora Akefer seguía regando. Y de pronto, sin venir al caso, mi madre dijo en voz baja. Dana cantaba cuando tenía miedo. ¿Lo recuerdas? Cada vez que había tormenta. Sonreí. Sí, lo recuerdo. Ella permaneció mirando la ventana. Las luces del estacionamiento dibujaban una pequeña luna sobre el cristal. Sin apartar la vista, buscó mi mano. La tomó con fuerza. Y volvió a decir la misma frase que pronunció cuando despertó. Volviste a casa. Como si quisiera guardar esas palabras en el lugar más seguro de su corazón. Mientras sostenía la mano de la mujer más valiente que he conocido, entendí el verdadero precio escondido dentro de la carpeta de Richard Ashworth. Ese fideicomiso pagaría todas sus cuentas. Sí, pero mi madre seguiría viviendo bajo la tutela de Dana, rodeada por la misma familia, que desactivó su botón de emergencia y desmontó sus cámaras. Estaría segura, igual que un objeto guardado dentro de una bóveda. Ellos no pretendían devolverme a mi madre, solo querían almacenarla. El dinero cambiaría de manos. Los documentos se firmarían. Y Ruth Lewis seguiría siendo exactamente lo que llevaba años representando para ellos. Un activo, con un plan de cuidados. Me incliné, besé suavemente sus nudillos, y susurré, más para mí que para ella. A una persona no se le puede heredar. Mi madre, medio dormida, apretó lentamente mis dedos, como si hubiera escuchado toda la conversación, y acabara de dar su última aprobación para cuando llegué al estacionamiento. Ya había redactado mi respuesta en la cabeza. No aceptaría ningún trato. El precio siempre aparece primero. Y así fue como supe que estaba eligiendo el camino correcto. Las decisiones verdaderas te cobran desde la entrada. El miércoles por la mañana, un día antes del lanzamiento, me senté en la oficina de la abogada Prue Callahan. Firmé un documento, notariado, irrevocable, renunciando para siempre a cualquier herencia del patrimonio de Ruth Lewis, presente o futura. Cada dólar, la casa, el dinero que mi padre ganó durante toda su vida en el taller. Todo desapareció de mi futuro, como si me hubieran amputado un brazo. Prue leyó las advertencias 2 veces, como debía hacerlo. Después preparé mi declaración jurada para protección de adultos mayores. Y en la primera página, donde preguntaban si yo tenía algún interés económico en el caso, adjunté aquello que había ocultado como si fuera una herida. Mi diagnóstico, la etapa del cáncer, el pronóstico, todo el expediente médico. Que lo leyeran. Una mujer con una enfermedad terminal, y sin derecho a recibir una herencia, no podía obtener ningún beneficio de todo aquello. No podía enriquecerse. Ni siquiera vivir lo suficiente para disfrutar de un juicio sucesorio. No podían comprarme
Y por primera vez, en toda esa pesadilla, la explicación más lógica para mi testimonio era que estaba diciendo la verdad. Habían intentado convertir mi enfermedad en un motivo para desacreditarme. Perfecto. Entonces convertiría mi enfermedad en la única credencial que nadie podría discutir. Aquella misma tarde, Al llevó personalmente el paquete sellado a sus antiguos compañeros de la Unidad de Delitos Financieros, los registros bancarios, los registros de las cámaras, la reclamación al seguro, los 9 segundos de audio, la declaración de la señora Akefer, el informe de Marisol, y encima de todo, mi declaración jurada, como una carta enviada desde el otro lado del río. Yo solo envié un mensaje de texto a Feld. Me dijeron después que lo recibió justo durante la cena. Solo escribí una frase. No hay trato. Dile a Richard que él no decide cómo termina esta historia. Llegó el jueves, día del lanzamiento. A las 9:40 de la mañana, un juez firmó una orden de protección de emergencia para congelar las cuentas de mi madre. La última transferencia estaba programada para salir del banco a las 5:34 de la tarde. Las puertas del evento abrirían a las 4. Yo tenía exactamente 47 minutos y pensaba usar solo los necesarios. Era el día de lanzamiento. Todas las cámaras de la ciudad apuntaban hacia los Asworth. Eso me convenía, porque yo estaba en una habitación de hospital, con las persianas medio cerradas, y sabía que la historia de mi familia jamás terminaría sobre el escenario de ellos. Habitación 314. 4:47 de la tarde. Mi madre estaba incorporada entre almohadas. Solo le había dicho que tenía que hacer una llamada importante, y que quería hacerla tomándole la mano. Ella me miró, como las bibliotecarias miran a una niña que por fin está a punto de devolver un libro muy atrasado, y no dijo nada. El teléfono descansaba sobre la cobija. Al había organizado todo desde temprano. Una conferencia telefónica. En una línea, su antiguo compañero de la Unidad de Delitos Financieros. En otra, el departamento de fraude del banco de mi madre. Todos conectados. Todos grabando. Todos sabían que yo llamaría. Presioné el botón. Y entonces hice aquello para lo que me entrené toda la vida. Hablar con claridad. Bajo presión. Mi nombre es Twyla Lewis. Soy hija de Ruth Lewis. Y no tengo ningún interés económico en su patrimonio. La renuncia legal ya está registrada. Llamo para denunciar un caso activo de explotación financiera contra una persona adulta mayor. Después empecé a enumerar cada dato, como si estuviera dando coordenadas militares. Número de cuenta. Número del expediente de protección de adultos. Número de la orden judicial firmada esa misma mañana. Las 3 transferencias. 90,000 pesos. 110,000 pesos. 100,000 pesos. Las fechas. La empresa. La cuenta de depósito. Y finalmente dije, la transferencia se ejecutará a las 5:34. Tienen 47 minutos para detenerla. Escuché teclado sonar. En oficinas ubicadas a cientos de kilómetros. Entró una supervisora a la llamada. Me pidió confirmar el número de la orden judicial. Lo hice. Después, solo quedó la música de espera. Un piano suave. Mientras las máquinas del hospital seguían marcando el ritmo del corazón de mi madre. Su pulgar acariciaba lentamente mis nudillos. Una vez, por cada año, que estuve lejos de ella. Así se sentía. Observé el reloj. 5:06. 5:08. El piano se interrumpió de golpe. La supervisora volvió a la línea. Su voz era tranquila, segura, y fue el sonido más hermoso que he escuchado dentro de un edificio. Señorita Lewis, la transferencia ha sido bloqueada. Quedará suspendida hasta concluir la investigación. 5:09 de la tarde. Le di las gracias. Colgué. Y dejé el teléfono boca abajo sobre la cama. Mi madre me miró. Yo la miré a ella. Ninguna de las dos habló del banco. Al otro lado de la ciudad, las luces del escenario acababan de encenderse. Más tarde vi la transmisión. Como todo el mundo. Porque el lanzamiento se transmitió en vivo. Y el Internet nunca olvida. Richard Asworth apareció exactamente a las 5. Recibido con aplausos. Elegante. Seguro de sí mismo. Frente a una pantalla gigantesca donde podía leerse. Avenlock. Tu familia, siempre protegida. Había que reconocerlo. Era un gran eslogan. Durante 20 minutos, todo fue perfecto. Demostraciones. Promesas. Un video donde una abuela dormía tranquila, bajo la vigilancia de las pequeñas cámaras de Avenlock.
Mientras tanto, yo seguía sentada junto a la cama de mi madre, viendo cómo los inversionistas sonreían en primera fila. Entonces llegó la hora. 5:34 de la tarde. Y en algún lugar, debajo de aquel escenario, en ese país silencioso, donde realmente vive el dinero, una transferencia. No salió. Después supe lo que ocurrió. El agente encargado del depósito actualizó su pantalla y encontró una alerta de cumplimiento. Posible explotación financiera contra una persona adulta mayor. Los agentes de depósito no negocian, solo notifican. A las 5:40, los abogados del inversionista principal ya tenían el expediente completo, las transferencias, la reclamación del seguro, la cámara supuestamente robada, que seguía transmitiendo desde la casa del lago de los Asworth, el registro de eliminación de videos, a la 1:12 de la madrugada, y los 9 segundos de audio, grabados la noche, en que ellos aseguraban estar a más de 100 kilómetros de distancia. Todos los contratos de inversión incluyen una cláusula, eventos adversos importantes, y una investigación por fraude contra la familia fundadora. Calificaba perfectamente. A las 5:51, la transmisión captó al que muy pocos entendieron en ese momento. El director financiero subió al escenario. Se acercó a Richard. Le susurró algo al oído. Y la cámara alcanzó a grabar el instante exacto en que 64 años de absoluta seguridad se derrumbaron. Richard sonrió, tomó el micrófono y anunció que habría un pequeño retraso en el anuncio del financiamiento. Nunca ocurrió. Jamás. Antes de la medianoche, el inversionista principal se retiró del acuerdo. ¿Y el dinero? Es como una bandada de aves. Basta un solo aplauso para que todas levanten el vuelo. La transmisión terminó antes de tiempo. Al día siguiente, la prensa tecnológica publicó exactamente lo que suele publicar. Fuentes aseguran que existen serias dudas sobre Avenlock. Para entonces, yo seguía en la habitación 314, con el volumen del televisor apagado, mirando dormir a mi madre, observando las luces de la ciudad, reflejadas en la ventana, y le dije en voz baja, a aquella oscuridad. Durante meses, le dijeron a todo el mundo que solo estaban administrando los asuntos de mi madre, pues ahora es el banco quien está administrando los de ustedes. Esa noche, a las 11, sonó mi teléfono. Era Dana. Salí al pasillo antes de contestar. Había viento al otro lado de la llamada. Estaba afuera, lejos del evento, lejos de los demás, y por primera vez, su voz estaba completamente rota. ¿Nos destruiste? ¿Entiendes lo que hiciste esta noche? Aquí adentro hay abogados por todas partes, Twilight. Abogados de la empresa, abogados de la familia. Y Grant no deja de mirarme como si se quedó callada. Después terminó la frase, con una voz mucho más pequeña, como si estuviera decidiendo algo. Yo permanecí bajo las luces del pasillo. El mismo pasillo, desde donde días antes había observado a mi madre a través del vidrio. Y respondí con la misma calma que siempre uso cuando todo se está incendiando. No, yo no destruí nada. Solo detuve la hemorragia. ¿Y hay una enorme diferencia entre esas dos cosas? Pregúntaselo a mamá. Dana dejó escapar un sonido. Mitad risa, mitad sollozo. El sonido de una mujer que acababa de descubrir que toda su vida había ocupado un lugar en una mesa que nunca fue realmente suya. Fue Grant. Susurró, y se quedó callada. Años de miedo, años de obedecer, volvieron a cerrarle la garganta. Yo respeté el silencio, porque solo tenía una frase para mi hermana, y necesitaba espacio para respirar. Dana, a una persona no se le puede heredar. Solo se escuchaba el viento, su respiración, y toda una ciudad dormida entre las dos. Mañana necesitarán encontrar a un culpable. Sus abogados ya están decidiendo quién será el sacrificio. Y, cariño, vas a ser tú. Siempre iba a ser tú. Para eso te dieron un lugar en esa mesa. Así que di la verdad antes que ellos. Llama esta misma noche a la gente de Al. Hazlo, antes de que Grant te venda. Cuando amanezca. Ella no respondió, pero tampoco colgó. Y entonces, en medio del silencio, escuché algo, tan bajito, que cualquiera diría que lo imaginé. Pero no. Sabía perfectamente qué era. Lo había escuchado durante toda mi infancia, a través de la pared de nuestra habitación. Cada vez que había tormenta, Dana estaba tarareando, muy despacio, porque tenía miedo. Y cuando Dana tenía miedo, cantaba. Canta si lo necesitas, le dije con suavidad. Después terminé la llamada,
Y permanecí mucho tiempo, con la mano apoyada sobre la ventana del hospital, dejando que mi hermana tomara la primera decisión verdaderamente suya. En muchos años, todavía quedaba una deuda por pagar, y vencía a la mañana siguiente. Mi declaración jurada ya era pública. Mira, también, eso significaba que mi madre iba a enterarse. Podía leerlo en un periódico, o podía escucharlo de mí. Había enfrentado puertas mucho más fáciles. Usando chaleco antibalas, entré a su habitación con un café, que ella ya no podía tomar. Me senté junto a la cama. Ella me miró una sola vez, y dejó a un lado el vaso de jugo, porque las madres pasan toda la vida aprendiendo a leer los rostros. Me quité el botón de emergencia de la muñeca. Abrí la tapa. Saqué la batería nueva, la misma que había comprado semanas atrás, y que llevaba conmigo, como si fuera una moneda de la suerte. La coloqué en su lugar. El pequeño botón gris parpadeó con una luz verde. Funcionaba otra vez. Lo puse en la palma de mi madre, y cerré suavemente sus dedos alrededor de él. Entonces, le conté toda la verdad. El consultorio en Tecoume, el cáncer, los números, los 2 meses, que ya se habían convertido en apenas unas semanas, el ensayo clínico, al que renuncié. Había preparado ese discurso durante un mes entero. Lo construí como si fuera un puente. Probé cada palabra, cada pausa, cada emoción. Pero todos esos cálculos se derrumbaron en cuanto empecé a hablar. Siempre ocurre. Lo que pasó después fue mucho más sencillo. Mi madre, 71 años, una fractura en el cráneo, la muñeca enyesada. Me abrazó con su único brazo sano. Me recargó sobre su hombro, como hacía cuando yo tenía 6 años, y el peor problema del mundo era una rodilla raspada. Ella no se quebró, no lloró, solo acarició mi cabello, en silencio. Después de unos minutos, habló, y su voz fue la cosa más firme que existía en todo el hospital. Entonces, no vamos a desperdiciar ni un solo día. Eso fue todo, nada más, sin discursos, sin promesas. Durante 16 años, yo había sido la persona que resolvía todo. Y ese día, por primera vez, permití que alguien cuidara de mí. Fue entonces cuando comprendí algo. Ese era el verdadero motivo por el que había regresado a casa. No el banco, no el juicio, no Avenlock. Mi misión siempre había sido sentarme otra vez, junto a mi madre, y casi dejo pasar ese momento, por intentar resolver todo lo demás. Han pasado 6 semanas, desde el lanzamiento, y la vida, como siempre, resolvió las cuentas a su manera. Dana habló. Aquella misma noche llamó a la gente de Al, desde un estacionamiento, y cambió el silencio por la verdad. Contó cómo Grant empujó a nuestra madre durante la discusión, cómo entró en pánico, cómo inventaron el robo, como 2 días antes, él había sacado la batería del botón de emergencia, porque mamá amenazaba constantemente con llamarme. Contó el falso viaje, el hotel, la coartada, todo. A cambio recibió un acuerdo con la fiscalía, libertad condicional, la obligación de devolver el dinero, y presentó personalmente la demanda de divorcio. Probablemente, el primer documento importante, que firmó en 5 años, sin que nadie la obligara. Grant fue arrestado 8 días después del lanzamiento. Agresión grave, fraude al seguro, manipulación de pruebas, obstrucción de la justicia. Sus abogados son muy buenos, pero eso ya no importa, porque existen esos 9 segundos. ¿Y los jurados? Escuchan. Richard Ashworth jamás fue esposado. Los hombres como él, casi nunca lo son. Renunció. Llegó a un acuerdo con el Estado. Devolvió el dinero. Y Avenlock terminó vendiéndose por partes a otra empresa. Conservaron las cámaras, pero eliminaron el nombre. El mundo que creó a hombres como Richard sigue existiendo. Todavía hay familias que son administradas como si fueran balances financieros. No voy a fingir que eso cambió. Solo sé que mi madre ya no forma parte de ese sistema. Por orden judicial, recuperó absolutamente todo su dinero. También devolvieron el pago fraudulento del seguro. La solicitud para que Dana fuera su tutora fue rechazada. En su lugar, el tribunal nombró a una administradora profesional, una mujer eficiente, sin relación con nuestra familia. Y precisamente, esa era la idea. Mamá volvió a vivir en su propia casa, en su propia cocina, con una enfermera de día, y con Marisol, que ahora la visita todos los domingos, aunque perdió la discusión
sobre quién cuidaría los tomates. ¿Y yo? Bueno, ya sobreviví más allá de aquellos 2 meses que me habían pronosticado. Los médicos trabajan con estadísticas, y yo siempre he tenido la costumbre de superar las especificaciones. Sigo muriéndome. Quiero ser completamente honesta contigo. Esta no es una historia donde aparece un milagro. Simplemente, todavía no termino de vivir. Y descubrí que esas dos cosas no siempre ocurren al mismo tiempo. Ahora es principios de primavera, en Ohio. Mi padre solía decir que era el clima perfecto para vaciar concreto. Estoy sentada en el porche, en la silla de ruedas, contra la que tanto tiempo luché. Mi madre, Ruth Lewis, 71 años, con la cadera, el cráneo, y esa terquedad tan suya, sanando poco a poco, empuja mi silla por el camino de ladrillos que mi padre construyó, pieza por pieza, hace 40 años. El botón de emergencia descansa otra vez sobre su pecho. La luz verde parpadea con calma. La batería está exactamente donde siempre debió estar. La señora Keffer nos saluda desde su jardín, como si fuéramos parte de un desfile. Y desde la cocina, entre el ruido del agua, escucho a mi hermana lavando los platos. Y debajo del sonido del grifo, muy bajito, vuelve a cantar. Dana viene los martes y los jueves. No estamos completamente sanas. Esa palabra todavía nos queda demasiado grande. Pero volvimos a sentarnos en la misma mesa. Y es justamente ahí donde empieza la verdadera sanación. Durante muchos años pensé que volver a casa era una misión, algo que uno cumplía, entregaba, y después abandonaba. Durante 16 años, administré a mi familia como si fuera una línea de suministros, y llamé amor a la distancia. 16 años, 3 despliegues militares, un diagnóstico terminal, y 47 minutos fueron suficientes para enseñarme que estaba equivocada. Mi madre detiene la silla, bajo el sol, apoya su mano sobre mi hombro. Yo pongo la mía encima de la suya, y por primera vez, no digo absolutamente nada, porque ya no hay nada que administrar. Sol, estoy en casa, y esto es lo único que realmente aprendí. No puedes heredar a una persona. Solo puedes estar presente para ella, mientras todavía hay tiempo. Esa fue mi historia. Una llamada telefónica, 47 minutos, y una batería, que volvió al lugar donde siempre debió estar. Si esta historia te recordó que debes llamar a tu mamá, o revisar quién tiene el control de sus documentos, hazlo hoy mismo. Y si conoces a alguien que necesite escuchar esta historia, compártela. Gracias por acompañarme hasta el final.